Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todos Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, repasamos y analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico, pendientes de esta reunión histórica entre Donald Trump y Xi Jinping. Se espera para eso de las 3 de la madrugada en España. Ya les adelantamos con programación especial durante toda la noche en Negocios Televisión, contando el minuto a minuto de esta reunión histórica, de este nuevo orden mundial, en un momento en el que hay que mirar al presidente ruso Vladimir Putin presentando alguna de sus armas más poderosas. Enseguida les contamos las pruebas del supertorpedo Poseidón. Vamos a mirar también al misil Sarmat, que está a punto de entrar en circulación, en un momento en el que también hay que mirar a Oriente Medio, con ataques ayer por parte de Israel y con más fallecidos en Gaza. Enseguida vamos a mirar estas cuestiones, pero vamos a empezar con la última hora. Vamos a empezar mirando al presidente ruso, y es que Vladimir Putin anunciaba que el avanzado misil balístico intercontinental RS-28 Sarmat estará pronto en servicio de combate. Durante una reunión con personal militar, Putin aseguraba que no existe otro misil como el Sarmat. Decía que pronto estará en servicio para Rusia. Escuchemos a Vladimir Putin. Еще одного перспективного комплекса – это подводные безэкипажные подводные изделия «Посейдон», тоже с ядерной энергетической установкой. Нам впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки-носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой этот аппарат прошел определенное количество времени. Это огромный успех, потому что el presidente ruso, que anunciaba que el vehículo submarino no tripulado de propulsión nuclear Poseidón, a menudo denominado como el torpedo del fin del mundo, fue probado, calificándolo de un gran éxito para Rusia. Este es el mensaje de Vladimir Putin. Летальной дальности Сармат. Такой в мире нет, как Сармат. И у нас он еще на дежурстве не стоит. Скоро появится на дежурстве. Но Посейдон значительно превышает Сармат по мощности. И кроме того, по скоростям и по глубинам движения этого беспилотного аппарата в мире ничего подобного нет, в ближайшее время вряд ли появится, и способов перехвата не существует. También miramos a Donald Trump, al presidente de Estados Unidos, que piensa que su reunión con el presidente chino, Xi Jinping, saldrá muy bien para todos. Se va a reunir con Xi a eso de las 3 de la mañana en España, después de una feroz guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo. Todo esto después de que Trump impusiera enormes aranceles a Pekín a principios de año. Este es el último mensaje de Trump sobre su reunión con Xi Jinping. Tomorrow I meet with President Xi of China, and I look forward to that. And we've been talking a lot over the last month, and I think we're going to have something that's going to be very, very satisfactory to China and to us. I think it's going to be a very good meeting. I look forward to it tomorrow morning. Mirando a la reunión entre Trump y Xi, pendientes de la tensión en Oriente Medio y con el foco puesto en este anuncio del presidente ruso Vladimir Putin, nosotros vamos ya con los expertos, con el análisis. Hoy contamos con Paco Arnau, analista internacional de redes y medios. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes. Hola, Sergio. Buenas tardes. Tenemos a Olga Caballero García, experto en asuntos públicos, relaciones institucionales y política europea. ¿Qué tal, Olga? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Y contamos con Emiliano García Coso, profesor de ICADE, de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Emiliano, muy buenas tardes. Buenas tardes, Sergio, ¿cómo estás? Bueno, pues encantados de teneros a los tres por aquí en un día de muchísima actualidad geopolítica a la espera de esta reunión entre Trump y Xi. Les decimos eso de las 3 de la madrugada, se espera aquí en España, y con el foco puesto en estos anuncios del presidente ruso, Vladimir Putin, que rompía relaciones con Estados Unidos. Parece que no va a reunirse con Donald Trump y que está exhibiendo el músculo militar. Este fin de semana probaba el misil Burevestnik y ahora, bueno, pues anunciaba que tanto el Sarmat como el Poseidón se han probado con éxito. Emiliano, si te parece, empezamos contigo. ¿Qué te parece este mensaje de Putin para el mundo? Demostración de fuerza antes de esta reunión entre Trump y Xi. Bueno, es lo habitual. Ya estamos acostumbrados a que de vez en cuando el señor Putin amenace con sus armas nucleares o con sus desarrollos tecnológicos en armamentos supersónicos,
que simplemente, pues yo creo que sigue sin entender que la disuasión con esa amenaza no tiene ningún resultado y que quizás debería ya convencerse de la necesidad de llevar a cabo o recurrir a la diplomacia para tratar de sentar las bases para que este conflicto ponga fin, tanto para la sociedad rusa como para el resto de la sociedad europea occidental, porque nos está llevando a una carrera armamentística que no tiene mucho sentido habida cuenta de las necesidades que tenemos de los presupuestos públicos destinarlos a otras partidas. Pues Olga, te quiero preguntar lo mismo. ¿Qué te parecen estas pruebas por parte del presidente ruso, Vladimir Putin, que anunciaba este misil Sarmat, este submarino nuclear Poseidón? Este fin de semana lanzaba el misil Burevestnik, demostraciones de fuerza del ejército ruso, ¿no? Decía Trump que su ejército es el más fuerte, lo decía en las últimas horas. Parece que Rusia está respondiendo también. Bueno, sin duda alguna, efectivamente, lo que estamos viendo es que todo en el ámbito internacional ahora mismo se mueve en función de quién muestre más músculo y fuerza en el sentido militar y en el sentido de la guerra de la palabra. Seguramente este tema de armamentístico se está utilizando al final, pues bueno, para tratar de persuadir a un posible enemigo o un posible adversario para medir fuerzas a la hora de entrar en un conflicto o no. Y yo creo que no es casual que este anuncio se haga hoy, entre otras cosas, porque como tú decías, pues mañana es la reunión de Donald Trump con Xi, y al final lo que nos encontramos son dos grandes potencias internacionales reuniéndose, en la que en esa reunión pues no está Rusia, porque digamos que está excluida de los temas que se van a tratar, ¿no? Que es una lucha más directa entre Estados Unidos y China, y por lo tanto, bueno, pues al final es una forma de también entrar en ese relato y no olvidar que Rusia también es una potencia internacional y que también internacionalmente forma parte de ello y que está ahí, ¿no? Y por supuesto creo que también es un aviso al final a la OTAN de decir, oye, yo continúo con mi desarrollo armamentístico militar y de este modo trato de persuadir cualquier tipo de circunstancia futuro que pueda haber. Pues Paco, quiero saber también tu opinión, tu valoración sobre estas pruebas con misiles nucleares por parte de Rusia. Hablábamos del Burevestnik, que llamó mucho la atención, ¿no? Se hablaba de prácticamente 14.000 kilómetros de alcance. Hoy conocíamos este misil Sarmat, que al parecer es el más fuerte, ¿no? Uno de los más fuertes del ejército ruso. ¿Qué te parecen estas pruebas y qué mensaje quiere lanzar con esto Vladimir Putin? Bueno, aquí el orden de los factores es importante, ¿no? Porque lo que está pasando actualmente en el mundo es que hemos asistido, a partir de los años 90, a una expansión de la OTAN hacia el este, hacia Rusia, y que ha tenido su culminación en el inicio de la guerra de Ucrania en 2014, que fue iniciada o promovida por la OTAN, ¿no? Y el régimen que surgió del golpe de Estado de 2014, que inició esta guerra, estuvo apoyado y sigue apoyado por la OTAN, la Unión Europea, Estados Unidos, ¿no? Entonces, estos son los factores. Por otra parte, en el propio curso del conflicto, a partir de la última fase, con la intervención de Rusia en 2022, lo que estamos viendo es que la OTAN ha decidido seguir R&R, es decir, incrementando su expansión hacia el este, ya con los países escandinavos, por ejemplo, el caso de Suecia y Finlandia, lo cual es una amenaza directa hacia Rusia. Las maniobras militares cercanas a la frontera con Rusia, ¿no? En países como Rumanía, Eslovaquia, Polonia, los países bálticos, la amenaza aérea en los países bálticos por parte de miembros de la OTAN. Hay aviones españoles en Lituania, Estonia o Letonia, ¿no? Nunca sabemos cuál es cuál, pero vamos, ahí están también, ¿no? Es decir, que lo que estamos viendo es que el orden de los factores es ese, y que por tanto lo que hace Rusia en este caso es responder a modo de disuasión, ¿no? Ante amenazas, provocaciones. El último capítulo, ¿no? de la mascarada esta de los drones, ¿no? De los supuestos ataques a Europa Occidental con drones rusos, que luego no fueron tales, ¿no? Los hackeos, la culpa es de Rusia, cualquier cosa que pase, ¿no? Hasta que se estropee el sistema de riego en los jardines del Turia en Valencia, era culpa de los hackers rusos, ¿no? Es decir, se ha creado una especie de psicosis en Europa Occidental, y Rusia lo que está haciendo y viendo, además, es que, digamos, que esta política de enfrentamiento, de colisión contra Rusia por parte de, sobre todo, los dirigentes europeos occidentales es decir, de la Unión Europea y el Reino Unido, persiste. Y Rusia lo que ha dicho es que, bueno, pues aquí estamos nosotros también, es decir, que si usted aquí se juega, ¿no?
Y si ustedes pues continúan con esa política, nosotros vamos a responder con nuevas armas. Además, bueno, esto es una demostración también de músculo, ¿no? No solamente por la capacidad disuasoria del armamento ruso, ¿no? Y que está superando ya la capacidad disuasoria del armamento soviético, ¿no? Con nuevos modelos de misiles, ¿no? Hasta ahora tenían el SS-18 intercontinental, balístico intercontinental, y ahora nuevos misiles intercontinentales con mejores prestaciones, ¿no? En fin, lo que está haciendo Rusia es responder a todo esto y poniendo sobre el tablero su fuerza también, claro, y diciendo si van a continuar con esta política de expansión hacia el este, de apoyo armamentístico y financiero a Ucrania para continuar la guerra, pues nosotros vamos a seguir respondiendo, ¿no? Y claro, todo esto como telón de fondo, el que los dirigentes occidentales de la Unión Europea y del Reino Unido no paran de poner palos en las ruedas a un posible diálogo entre Estados Unidos y Rusia para desbloquear el conflicto ucraniano y llegar a un acuerdo de paz y un marco de seguridad europeo, ¿no? Entonces, bueno, este es el principal factor, más allá de la política armamentística de Rusia, que es que si los dirigentes europeos siguen en sus 13 de incrementar la tensión en Europa, pues Rusia va a responder, evidentemente. Bueno, pues Rusia respondiendo a la OTAN, también a Donald Trump después de esta ruptura, después de que no tenga lugar esta reunión. Vamos a mirar rápidamente también al mercado, vamos a poner el foco en Nvidia, que consigue un hito histórico. Les contamos precisamente que se convierte en la primera empresa en alcanzar los 5 billones. Ven ustedes las subidas en el día de hoy en torno al 3% en un momento en el que Nvidia vuelve a ser protagonista. Les decíamos que Trump va a reunirse con Xi Jinping. Antes se espera una reunión con el CEO de Nvidia, bueno, dando cuenta también de lo importante que está siendo la inteligencia artificial. Nvidia se ha convertido este miércoles en la primera empresa en alcanzar una valoración de mercado de 5 billones, impulsada por el entusiasmo de los inversores ante sus últimos avances en inteligencia artificial y en tecnología de chips. Este hito supone un nuevo récord para el gigante de los chips de inteligencia artificial, que sigue superando a sus rivales. Nvidia ya había superado el billón en 2023 y rápidamente adelantaba tanto a Apple como a Microsoft en valoración. Sus GPU siguen siendo esenciales para impulsar los modelos de inteligencia artificial, consolidando su posición en el centro de esta revolución tecnológica. Nuevo hito histórico de Nvidia, primera empresa en alcanzar los 5 billones de dólares. Muy pendientes de Nvidia, de la inteligencia artificial. Precisamente deslizábamos lo que va a ser una de las citas clave de este año, esta reunión entre Trump y Xi Jinping. Emiliano, quiero preguntarte por esto, ¿qué esperas de esta cita histórica y quién crees que va a ceder? ¿Crees que va a tener lugar un acuerdo comercial finalmente? Bueno, después del tour donde le han nombrado varias veces rey al señor Trump, con entrega de corona incluida en Corea, pues me imagino que está muy envalentonado, pero en el fondo se trata más de una victoria china que de una victoria estadounidense, porque recordemos que después de las 5 rondas, donde supuestamente se había llegado a un acuerdo, normalmente es el señor Trump quien cambia de la noche a la mañana y decide implementar amenazas de aranceles, que el plazo era el 1 de noviembre para el incremento de esos aranceles, y en el fondo China siempre ha estado abierta al diálogo. Entonces, bueno, pues el hecho que se vayan a encontrar mañana, pues esta madrugada, en Corea del Sur, supone un éxito desde el punto de vista de la escenificación internacional de estas conversaciones, especialmente para el equipo negociador chino. De ahí a que se alcance un acuerdo, pues se supone que ya se logró en Madrid, se logró en Ginebra, se logró en Malasia. Entonces, pues bueno, es una cuestión más bien de naturaleza política que de cuestión técnica, porque el acuerdo sobre los temas específicos, especialmente la eliminación de las restricciones por parte de la administración estadounidense a cierta exportación de productos tecnológicos hacia China, pues está íntimamente vinculada a la limitación o al control de la exportación de minerales raros de China hacia Estados Unidos. Entonces, es que se alimentan entre ellos. Entonces, no tiene mucho sentido esta guerra comercial, porque se alimentan entre ellos y nos afecta además a los europeos, especialmente, que nos vemos abocados también a tratar de establecer medidas contra el excedente que pueda tener China, que pretende meterlo en el mercado europeo. Entonces, creo que se va a llegar a un acuerdo. Xi Jinping creo que va a salir triunfador de esta negociación, o al menos
en la escena internacional. Y luego hay algunos detalles específicos que creo que son los más complicados, porque yo creo que los chinos van a tratar de meter en esta negociación el posicionamiento de Estados Unidos en relación a Taiwán. Eso está clarísimo, de forma directa o indirecta, que no sean muy agresivos en esta visión que tiene China de para el 2049 tratar de unificar ya China en sentido real y efectivo. Y luego está todo el tema de los aranceles de los barcos chinos en puertos norteamericanos, que es otra, digamos, cuestión que los chinos son muy sensibles y que quieren que sean eliminados para evitar que los barcos norteamericanos, que son los menos en el tráfico marítimo internacional, también tengan que pagar aranceles. Es decir, creo que va a ser bueno, creo que, como acabas de mencionar, los mercados están descontando que vamos a llegar a un acuerdo, porque de ahí la euforia bursátil a la que estamos asistiendo. Y bueno, pues eso generará al menos una cierta tranquilidad, pero como bien sabes, por lo que estamos viendo, pues donde hay un acuerdo, luego el señor Trump se levanta y decide que como rey absoluto del mundo, pues puede ser que cambie de opinión. Bueno, pues veremos si hay giro o no por parte de Trump, si hay o no acuerdo comercial, pero más allá de este acuerdo, básicamente se están jugando, ¿no? Están luchando por la hegemonía mundial. Olga, quiero saber qué opinas tú, quién va a salir como vencedor, quién va a salir como vencido y sobre todo, ¿qué crees que se va a negociar? ¿Qué crees que se va a hablar realmente en esta reunión? Sí, Olga. Te preguntaba a ti. Sí, me parece que Olga no nos escucha. Bueno, Paco, pues te voy a trasladar a ti la misma cuestión, la misma pregunta. ¿Qué esperas de esta reunión histórica? Bueno, lo más característico de esta reunión, se habla de quién gana, quién va a ganar, quién va a perder en la reunión. Yo creo que de antemano ya ha perdido Estados Unidos, ¿no? Puesto que la guerra de aranceles contra China que emprendió Estados Unidos, pues la ha perdido Estados Unidos, no la ha perdido China precisamente, ¿no? Es decir, de los aranceles que pretendían, ¿no? 80, 100%, esas cifras tan estrambóticas de las que hablaba Trump para los productos chinos, pues bueno, hemos visto al final que se han tenido que echar atrás, ¿no? Y este yo creo que es una de las causas de esta reunión, de esta cumbre, ¿no? A ver cómo reconduce la situación Estados Unidos, visto lo visto, ¿no? De que su estrategia frente a Europa está funcionando, es decir, están empobreciendo a Europa en beneficio de Estados Unidos, pero su estrategia contra China está fracasando, ¿no? A todas luces, ¿no? Y lo estamos viendo día a día, no solamente con la famosa guerra de los aranceles contra China, que claramente han perdido los estadounidenses, sino este último capítulo de la guerra de los chips en Europa Occidental contra China, que al final va a poner en peligro industrias importantes europeas, ¿no? Que se surten de esos chips, ¿no? En una época en la que estamos ante una oleada de despidos, ¿no? En sectores tan importantes como la automoción en Alemania, etcétera, ¿no? Es decir, que quien lleva las de ganar en todo este asunto está visto que es China, y por una sencilla razón, ¿no? Claro, Trump se cree el rey absoluto, el emperador absoluto del mundo, pero es que no lo es. No lo es. Ahora mismo China ha desplazado ya a Estados Unidos como primera potencia comercial y económica. Y en el plano comercial es evidente, ¿no? En la mayoría de los países europeos el principal socio comercial no es Estados Unidos, es China, ¿no? Y así podríamos seguir con países africanos, de Asia, del sur global, etcétera, etcétera. Es China ahora mismo quien tiene la sartén por el mango en el ámbito comercial internacional y también con un respaldo nada despreciable, ¿no? Que es ahora mismo la primera potencia industrial, que no solamente comercian con cosas, sino que las fabrican. Y claro, es una economía muy distinta a la economía estadounidense, ¿no? En la cual pues los sectores especulativos, no productivos, adquirieron una carta de naturaleza por encima del sector industrial y otros sectores en las últimas décadas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Estados Unidos es consciente, no sé si Trump es consciente de ello, pero yo creo que en los ámbitos del poder real, el poder económico de Estados Unidos, son conscientes de que no van a desbancar a China y lo que intentan es poner un poco tiritas en la herida, ¿no? Para mantenerse en el candelero, digamos, al menos un par de décadas. Y claro, lo más grave de todo esto es que lo van a hacer a expensas de Europa, es decir, porque Estados Unidos mantiene su potencial económico decadente, eso sí, gracias a que ha disminuido
el potencial europeo y que ha aumentado la dependencia europea con respecto a Estados Unidos, ¿no? El mayor ejemplo es el tema de las armas, ¿no? Donde se obligó a los países europeos no solamente a invertir una importante cantidad de sus presupuestos, hasta el 5% del PIB, ese es el compromiso de todos, incluido España, en la cumbre de La Haya, sino que además la compra de ese armamento se realiza en Estados Unidos. Es decir, Europa está ahora mismo a los pies de Estados Unidos, ¿no? Y lo que puede salir de esta cumbre entre Xi y Trump, pues bueno, siempre será positivo que se estabilice el tema del comercio internacional en un marco en el que estamos ahora de cambios drásticos, ¿no? Y de desdolarización de los intercambios comerciales, ¿no? Y que la salida a todo esto no sea la guerra, aunque bien es verdad que para Estados Unidos está cada día más claro, y así lo dijeron en la última cumbre de la OTAN, que el adversario estratégico de la OTAN y de Estados Unidos no es Rusia, es China. Es el enemigo principal a batir, pero no lo pueden batir por su potencial económico y comercial, evidentemente. Bueno, pues Trump, que tiene muy claro quién es su enemigo, va a afrontarlo, ¿no? Va a sentarse con él en las próximas horas. Olga, te quiero preguntar a ti lo mismo. ¿Cuánto peso crees que va a tener en esta negociación el tema de Taiwán? Si crees que va a haber o no un acuerdo comercial, y ¿hasta dónde crees que va a llegar esta negociación entre Trump y Xi? Bueno, la negociación de mañana y la reunión de mañana es histórica porque al final tenemos que se está reuniendo el actual líder de la potencia internacional del sistema internacional frente al que seguramente sea el futuro, si no es ya el presente líder de la nueva potencia internacional, ¿no? Entonces, al final lo que nos encontramos es una reunión en la que, por supuesto, se van a tratar muchos temas. Creo que al ser una primera reunión y que imagino que los equipos negociadores técnicos ya habrán avanzado mucho en partes técnicas, creo que las partes políticas en las que no puedan estar de acuerdo, en la que no haya un consenso, se van a evitar tocar, se van a evitar negociar, puesto que es la primera vez que se reúnen y que realmente van a intentar de tratar muchos temas que afectan, como decíamos, a todo el sistema internacional, porque tenemos al actual líder de una potencia internacional frente a la nueva potencia internacional, ¿no? Entonces, precisamente lo que comentábamos, más importante no es solo esos acuerdos o que puedan llegar o no, creo que también se van a tratar temas geopolíticos, creo que se va a hablar de la guerra entre Rusia y Ucrania, porque entre otras cosas, bueno, pues a China comercialmente no le interesa tampoco que esta guerra finalice, porque al final pues adquiere petróleo, gas, etcétera, ruso a un precio inferior. Creo que al final, como hemos hablado en muchas ocasiones, China en el sistema internacional no se mete tanto en conflictos bélicos, sino que tiene un papel más comercial y que esa va a ser la base de lo que nos vamos a encontrar de la reunión mañana. Al final, China ahora mismo controla un porcentaje altísimo del mercado en el sistema internacional. Esta semana hemos visto cómo Estados Unidos y la Unión Europea, Ursula von der Leyen, hablaba de un plan para reducir la dependencia de compra de tierras raras, de materiales de tierras raras de China, etcétera, y al final está claro que esa dependencia se tiene que reducir, pero son cosas que se nos olvidan en muchas ocasiones, ¿no? Y es que el 70% de los materiales de tierras raras que entra a la Unión Europea provienen de China, pero es que el 80% que entra en Estados Unidos proviene de China. Y además no es solo de forma directa, sino que además tienes entre 2 y 3, como máximo, 3 personas intermediarias que al final, cuando tú reduces tu compra de dependencia a China, tienes 3 intermediarios que al final siempre acaban comprando a China. Por lo tanto, China se ha hecho con el comercio internacional, con el comercio del mundo, en muchas circunstancias, como esta que hablábamos de tierras raras. Creo que China va a salir victoriosa de esa reunión porque realmente es quien tiene el poder comercial del sistema internacional actualmente, y creo que aunque la Unión Europea o Estados Unidos tratan de reducir ese nivel de dependencia, es muy complejo porque actualmente, y de una forma, bueno, pues podemos decir hasta sigilosa, el sistema internacional se ha postrado comercialmente a China y depende absolutamente de ella, ¿no? Entonces creo que el pulso en esta negociación lo tiene China, a pesar de que Donald Trump, por supuesto, haga muchos eslogans o incluso trate de mostrar la fuerza que además debe de tratar de mostrarla como potencia en el sistema internacional, pero creo que realmente la última palabra la tendrá Xi Jinping. Bueno, pues atentos a esta reunión clave entre Trump y Xi. Se espera para eso de las 3 de la mañana, con programación especial en Negocios Televisión. También atentos en las próximas horas a la reunión de la Reserva Federal. A eso de las 6:30 se espera la decisión de Powell, se espera el recorte de tipos. Hablábamos sobre el optimismo en los mercados. Hoy de nuevo marcando máximos históricos. Vamos a hacer una pequeña pausa, 2 minutos, y enseguida más información, más análisis en Negocios Televisión. Wages
for workers are rising at the fastest pace in more than 60 years, and meanwhile, energy prices are down, gasoline prices are down, grocery prices are down, mortgage rates are down, despite the fact that we have an incompetent head of the Fed. He's incompetent. I call him Jerome Too Late. He's always too late. Jerome Too Late Powell. But he's out of there in another couple of months. We'll be very happy about that. Salió este Weber, ¿no? Figura, que le vamos a llamar a partir de ahora, figura. Mus, tus, más, jijiji. ¿Pero qué jiji? Ahora también es antidemocrática la soberanía nacional, es decir, lo que opina el pueblo está mal. ¿Y entonces dónde está la democracia? En tus santos. Es decir, ¿dónde cojones está la democracia? Es que este opina diferente que yo. Ya lo sé, coño. Es que entonces ¿para qué votamos? Porque hay que darle el poder a quién, a von der Leyen, a Miss Palpatine, para que cree el imperio galáctico. Es decir, ¿eso es lo que nos proponéis? Joder, PSOE. ¿Pero qué me está contando? No, es que entonces la soberanía nacional hay que entenderla como en los asuntos económicos. Así no va, que tenemos Europa hecho un desastre económicamente. No, es que hay que tener la soberanía nacional, dársela. Sí, claro, al monarca absoluto. ¿Quién es el monarca absoluto? La señora monarca absoluta. Y ahora que intentábamos tener un entorno donde poder opinar todo, tú dices, no, opinar todo. ¿Pero tú dónde vas? ¿Pero qué vas a opinar? ¿Pero cómo que opinar todos? Opinamos nosotros. Te callas. Calla, niño. Calla. Que calles, coño. Calla. ¿No? Pues no, tío. Pues no. No nos sale de las narices daros la soberanía popular nacional para que hagáis lo que os salga de los cojones. Si no te gusta, te pidas a otro régimen que los hay por el mundo. ¿Cómo que no hay que desregular? Sí que hay que desregular. Donde una regulación excesiva esté frenando el crecimiento, esté frenando el progreso, esté frenando la innovación, no es simplificar, es desregular. ¿Por qué? Porque si no nos van a comer en Europa. Aquí los estadounidenses, los chinos, los mexicanos, los egipcios y todo que pille por el camino. Esto ayuda a que la innovación tome un camino seguro y prospere, ¿no? Si no hay innovación, ni prospera, no hay camino. No hay camino seguro, no hay camino, no hay nada. Ya verán el lío que van a montar. Van a hacernos un trampantojo espectacular para decirnos que todo ha cambiado cuando en realidad nada ha cambiado. Y además nos lo está diciendo directamente a la cara. Es desregular. ¿Por qué? Porque os habéis pasado regulando. Es que lo dice Draghi. No dice simplificar en lugar de desregular. No, dice o hacéis resultados en meses y no en años, o esto se está poniendo cada vez más feo. Estamos peor que hace un año cuando llegó el plan. No simplifiques, desregula, desregula. Seguimos en Negocios Televisión, seguimos mirando a las últimas horas pendientes de la tensión en Ucrania. Las pruebas por parte de Rusia de misiles nucleares, mirando esta reunión entre Trump y Xi, pero con el foco puesto también en Oriente Medio, con noticias de última hora, con Israel bombardeando de nuevo Gaza después de que ayer J.D. Vance hablara de que se iba a respetar el alto el fuego. Israel Hayom, varios medios árabes están informando en estos momentos de nuevos ataques por parte de Israel. Se habla de bombardeos en la franja de Gaza, donde al parecer miembros de Hamas habrían sido objetivo. Parece ser que estarían planeando un ataque contra las tropas de las FDI, pero todavía no habían cruzado la línea amarilla. Advertía ayer J.D. Vance sobre algunas escaramuzas. Parece que la tensión no se disipa. Emiliano, te quiero preguntar por esto. ¿Cómo ves la situación en Oriente Medio y cuánto crees que puede durar el alto el fuego si empezamos a ver bombardeos diarios por parte de Israel? Sí, lo del alto fuego es una entelequia, porque desde que se supuestamente firmó no ha habido un alto fuego en el sentido clásico, porque Israel ha seguido haciendo operaciones y bombardeando selectivamente y con tropas más allá de la primera línea amarilla.
De hecho, se supone que el incidente que aconteció era que tropas israelíes estaban intentando destruir los túneles famosos y ahí Hamas dice que ellos no han sido. Entonces, lo que a veces olvidamos que la yihad islámica también operaba en Gaza, con lo cual puede ser perfectamente algún enfrentamiento con la yihad que no ha tenido nada que ver en este proceso de, digamos, de negociación del cese el fuego. Y como hemos venido diciendo, ese acuerdo tal y como está diseñado, con ningún tipo de cronograma, con ningún tipo de concreción de muchas de las acciones y sobre todo con la situación judicial que tiene el primer ministro Netanyahu, pues es harto difícil que vaya avanzando por mucho que haya una supervisión por parte de Estados Unidos. De hecho, el propio Trump en el avión viene a decir que se mantenía el cese el fuego, pero que se lo diga al señor Netanyahu para que dé órdenes de que no bombardee más allá de autodefensa en esa línea amarilla, porque supuestamente también han fallecido más de 120 personas, ¿eh? O sea, que estamos hablando que los números son cuantitativos, pero como siempre da la sensación que cuando fallece personas del pueblo palestino no son tan relevantes como si fueran occidentales, pues a pesar de ser seres humanos como el resto del mundo, pues no nos importa estar viendo cómo fallecen. Y no estoy hablando de miembros de Hamas, estoy hablando de niños, familias, porque han bombardeado tiendas de campaña, bombardeado ciertos apartamentos de lo poco que queda de edificios en pie, porque recordemos que Gaza, el 90% de los edificios están tumbados, son escombros. Entonces, bueno, pues creo que se volverá, porque yo creo que no han abandonado la idea de construir el gran Israel, y sobre todo teniendo esos dos socios que tienen el gobierno Netanyahu, que a veces también olvidamos lo que se está haciendo en Cisjordania, que hay 700.000 colonos en Cisjordania, que la están dividiendo para evitar que tenga una unidad territorial. Es decir, que creo que va a ser muy difícil, por mucho que Netanyahu, J.D. Vance, Marco Rubio, Witkoff y el yerno estén por allí. Bueno, pues vamos a ahondar en esta información de última hora. Un portavoz de las FDI anunciando oficialmente que las fuerzas de defensa israelíes han atacado una infraestructura donde supuestamente se almacenaban armas y vehículos aéreos no tripulados que representaban una amenaza inmediata para el norte de la franja de Gaza. Al parecer, el ataque ha sido en el norte de la franja de Gaza, liderado por el Comando Sur. Bueno, pues Israel confirmando nuevos ataques, parece que va a ser algo habitual. Paco, quiero saber qué opinas de este alto el fuego, si eso no es un fracaso de Trump y sobre todo qué está pasando entre Trump y Netanyahu, ¿no? Porque parece que es el momento más tenso, ¿no? Que Netanyahu va por libre. Sí, desgraciadamente se confirma lo que algunos dijimos a raíz de la firma de este mal llamado plan de paz en Sharm el Sheikh, en Egipto, hace unas semanas. Es decir, que ese plan de paz nacía muerto y que no dejaba de ser una mascarada. Y decíamos además, en ese momento nos llamaban agoreros, que el supuesto alto el fuego no se iba a cumplir. Bajo mi punto de vista, en este mundo atravesado por la desinformación, las medias verdades, las mentiras, hay un par de verdades absolutas. Que Israel siempre miente y que Israel siempre incumple los acuerdos. Y no es de ahora, es que lo lleva haciendo desde el plan de partición de la ONU en 1947. Y lo han continuado, se ha hablado de Cisjordania, ¿no? Emiliano lo ha dicho, ¿no? El plan de recolonización de Cisjordania es pasarse por el forro los acuerdos de Oslo, por ejemplo, ¿no? Y lo de Gaza, pues, ha sido una especie de intento de solución final o de genocidio para exterminar al pueblo palestino y acabar con el problema de Gaza, ¿no? No hay ninguna solución para el conflicto palestino que no pase por la aplicación de la Carta de Naciones Unidas. Y me refiero a lo que se hizo en el caso de la crisis del Canal de Suez. Es decir, la intervención de una fuerza militar internacional que imponga un alto el fuego real y que permita que en un futuro, algo que es de ley, que es lógico, que es que los que han incurrido en graves crímenes de guerra y contra la humanidad puedan ser juzgados. No solamente que los tribunales penales internacionales dicten órdenes contra el gobierno israelí o contra Netanyahu, sino que se puedan ejecutar. Pero para ello, pues bueno, habría que implementar lo que establece la Carta de Naciones Unidas. No hay que inventarse nada, que es una intervención militar internacional. No hay otra salida para el conflicto palestino-israelí, que más que conflicto se ha convertido en una especie de, bueno, en un genocidio con todas las letras en el caso de Gaza, y en un plan de recolonización de toda Palestina, ¿no? Incluyendo Cisjordania
y continúan las agresiones contra países vecinos, ¿no? Siguen los bombardeos contra el Líbano, etcétera. Por otra parte, claro, es que desde la firma de ese supuesto alto el fuego han muerto más de un centenar de personas ya, todos palestinos, ¿no? Y Israel está buscando excusas de todo tipo, ¿no? Una de ellas fue, por ejemplo, el ajusticiamiento de bandas de palestinas que actuaban dentro de la Franja de Gaza, fomentadas o financiadas por Israel, que acaparaban alimentos y víveres en plena hambruna, ¿no? Pues bueno, cuando la resistencia palestina ajustició a unos cuantos miembros de estas bandas delictivas, Trump, como es un incontinente verbal, a veces le puede la incontinencia verbal, dice lo que piensa, ¿no? En algunas ocasiones. Y dijo que le parecía bien lo que había hecho la resistencia palestina, ¿no? Bueno, pues Israel ha utilizado esto como una excusa para reiniciar las hostilidades, ¿no? Y si no, se inventan otra, ¿no? En fin, no hay solución que no pase por la aplicación de la Carta de Naciones Unidas, el capítulo 7 creo que es, que implique la intervención de una fuerza militar internacional. No hay otra. Bueno, pues muy atentos a lo que pase con Israel, si hay o no una intervención, si Trump consigue de alguna forma frenar a Netanyahu. Israel insistía mucho Netanyahu en las últimas horas en que es un Estado soberano, básicamente que puede hacer lo que quiera y bueno, pues lo está demostrando una vez más, bombardeando de nuevo la Franja de Gaza. Olga, te quiero preguntar por esto, si estás sorprendida y sobre todo, ¿cuánto crees que va a tardar en romperse del todo este acuerdo? Bueno, en primer lugar, este acuerdo de paz principalmente se ha realizado por dos motivos. El primero, porque Estados Unidos necesitaba y tenía la necesidad de continuar manteniéndose y mostrándose al sistema internacional como la potencia mundial de garante, en este caso de la paz, y es el mayor empeño de Donald Trump conseguir que esto que ha vendido como una victoria continúe en el tiempo, por lo menos se perpetúe un poco más. Y en segundo lugar, era inevitable debido a la presión internacional por parte de organizaciones internacionales como la ONU y como países de la Unión Europea y otros países aliados, en muchas ocasiones a Israel, que han exigido, ¿no?, este alto al fuego y que exigen la solución de los dos estados. La solución de los dos estados no es realista en la situación en la que nos encontramos, no es realista porque esto es un conflicto que no es un conflicto reciente, es un conflicto antiquísimo, y lo que nos encontramos por otro lado es a un Netanyahu que previamente de los ataques del 11 de octubre de Hamas lo que hacía era de forma continua y perpetuada una ocupación por parte de la Franja de Gaza, igual que continúa haciéndolo en Cisjordania. Al final siempre se habla de que Palestina tiene derecho a ser un Estado, pero Palestina actualmente es un Estado fallido, es un Estado en el que tiene, por un lado, a distintas milicias, ya sea Hamas o otros grupos militares enfrentándose entre ellos, y por otro lado nunca han tenido un gobierno real, soberano, porque al final Israel controlaba de toda la parte de lo que es su territorio, fronteras, incluso la gestión de sus recursos. Lo único que tenía la capacidad de controlar en la Franja de Gaza Hamas es al final la ayuda humanitaria de cómo repartirla a su población, ¿no? Entonces hemos visto que la situación de los dos estados no es una situación realista actualmente y que se pueda implementar. Luego, por otro lado, lo que está haciendo ahora mismo Israel en estos años que también se ha dado de ocupación o de control de la Franja de Gaza por parte del gobierno de Israel, yo incluso me atrevería a denominarlo como este uso militar que se llama cortar el césped, ¿no?, que es cuando en cada momento que ve que alguien de la Franja de Gaza, ya sea Hamas, sea un movimiento militar o sea cualquier otro tipo de persona que intenta al final enfrentarse en cierto modo a lo que ha impuesto Israel o a mostrar algo contrario a lo que Israel pretende, pues lo que hace es eso, ¿no? Es como cortar el césped, como ocurrió con las marchas del retorno, y tratar de dar como escarmientos, por así decirlo, a la población para que no se enfrenten de nuevo a ello, ¿no? Yo creo que es lo que está ocurriendo, por eso el alto al fuego no es un alto al fuego real, es de momento no continúo con el exterminio, pero en el momento, pues lo que ha ocurrido, ¿no?, que habían matado presuntamente un soldado de Israel y que además ha habido un error con la entrega de uno de los cadáveres de uno de los rehenes. Al final la consecuencia por parte de Israel es mucho mayor, porque creo que Israel trata de imponer y de mantener su posición de control sobre Gaza, así además lo defiende Netanyahu continuamente, y luego no hay ningún avance en el pacto.
había una tregua, supuestamente una tregua, pero no hay ningún avance más, no se alcanza a continuar esos acuerdos de paz. Y hace 2 días, efectivamente, vimos como la olvidada Cisjordania en este conflicto, los colonos volvieron a ocupar otras zonas acompañado del ejército militar israelí y volvieron a desalojar a palestinos de sus casas. Como ahora que empieza la recogida de la aceituna, como varios colonos dieron una paliza a varias mujeres que estaban en la recogida bajo el control del ejército israelí. Quiero decir, al final tenemos unas circunstancias que nos estamos olvidando de la olvidada Cisjordania, nos estamos olvidando de que esto no es un conflicto que sea fácil de solucionar, y que no olvidemos que el ministro de Economía y el coministro de Defensa de Netanyahu, el señor Smotrich, lo que siempre ha defendido en sede parlamentaria es que tiene un plan para anexionarse el 82% de Cisjordania, no hacerlo de forma militar, pues para no levantar esas alarmas internacionales, pero como poco a poco Israel lo está consiguiendo, ¿no? Entonces, aquí en este conflicto tenemos que analizar no solo si se puede acabar con Hamas, como por supuesto una banda terrorista, porque a lo mejor se le puede desmilitarizar, pero no podemos terminar con la idea de esa Palestina que dice no de construir una Palestina desde el río hasta el mar, y por otro lado, si también podemos acabar con la idea de los colonos de colonizar esa Cisjordania, de colonizar esa franja de Gaza, y por lo tanto aquí, aparte de un conflicto bélico, lo que tenemos es un conflicto social elevadísimo, complicadísimo y antiquísimo, que es muy difícil de solucionar, y creo que estos acuerdos o este supuesto alto al fuego solo se ha hecho para parar la presión internacional sobre Israel, porque poco a poco el pueblo y los países estaban pidiendo medidas a pues organizaciones como la Unión Europea o incluso de la ONU contra Israel, cosa que pues le dejaba en muy mal lugar a Netanyahu. Bueno, pues muy atentos a la situación en Oriente Medio y bueno, pendientes de lo que puede hacer Netanyahu. Para terminar, os quiero preguntar también sobre otro tema de actualidad. Os quiero preguntar por Venezuela, con Trump, con Hegseth, que ayer hablaba de nuevo sobre ataques a supuestas narcolanchas, con más informaciones que hablan de complots contra Maduro. Emiliano, ¿cómo ves la situación en Venezuela y hasta dónde crees que va a llegar la mano, la intervención de Donald Trump? Sí, me parece que estás silenciado. A ver, Emiliano. Ya. Ahora, no, perfecto. digo que creo que todo esto se trata de una estrategia por aproximación para tratar de presionar a lo que es el régimen de Maduro y sus aliados para ver si consiguen que coja un avión y vuele y salga del país y se vaya exiliado o a Cuba o a Rusia, donde prefiera, o a Irán, que son, digamos, los aliados naturales del gobierno actual de Venezuela. La cuestión es que cada vez están más cerca, porque ya no solamente es si bombardearon nuestras narcolanchas, no solamente en la costa atlántica, sino también en la Pacífica, y están en Trinidad y Tobago, porque eso sí que Trinidad y Tobago, si lo miráis geográficamente, está a 8 kilómetros del territorio venezolano, es decir, que están ahí al lado. Y yo no creo que se atrevan a hacer un desembarco, porque supuestamente la campaña electoral del señor Trump era que no iba a meter en ningún otro conflicto internacional a las tropas estadounidenses. Es decir, que creo que eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Pero sí ejercer esa presión militar y también bloqueos de posibilidades, meterlo en la lista Clinton, como ha hecho también con el vecino del norte, con Colombia, con el presidente colombiano, y tratar de presionar a todos los aliados de Venezuela en la región para de esta manera ver si consigue que salga del país y por lo tanto pues que vuelva Corina Machado Corina Machado no, Edmundo González, que está aquí refugiado en España y que supuestamente, según acreditaron por las actas electorales que publicaron, pues era el legítimo ganador de las elecciones, que Maduro nunca sacó las actas ni mostró nada que acreditase que había ganado él las elecciones. Pues Paco, quiero saber también tu opinión sobre lo que está pasando en Venezuela y sobre todo lo que puede pasar. Informábamos anoche de este piloto que habían intentado de alguna forma comprar para que lo llevase cerca de Estados Unidos y que pudiese ser detenido. Se habla de la intervención de la CIA. ¿Hasta qué punto crees que va a llegar Donald Trump? Es incluso algo gracioso, ¿no? Se hablaba publicaban el otro día de que la CIA, el gobierno de Estados Unidos, había anunciado que iba a iniciar operaciones secretas de la CIA en Venezuela, ¿no? Ya, fíjate qué secretas son, que publican que las van a iniciar, ¿no? Aquí el fondo del asunto, con elecciones o sin elecciones, es decir, aquí las elecciones valen para Estados Unidos si las gana el candidato afín a Estados Unidos, y si no la gana el candidato afín a Estados Unidos, pues problemas con las actas, problemas de todo tipo, o intento de golpe de Estado, ¿no? Y en Venezuela no sería el primero ni el último, ¿no? Ya intentaron varios golpes de Estado contra Chávez, por ejemplo, y después contra Maduro, ¿no?
Es decir, aquí solo valen las elecciones que ganan los candidatos afines a Estados Unidos. Esa es la norma democrática, entre comillas, de la Casa Blanca, ¿no? ¿Qué está pasando con Venezuela, la crisis en el Caribe, el tema de la lucha contra el narco, etcétera, etcétera? Pues esto me recuerda un poco a la famosa guerra contra el terrorismo, contra el terror de Bush tras el 11S y las armas de destrucción masiva de Irak. Se han inventado una excusa, que es el narcotráfico, para agredir a Venezuela e intentar un cambio de régimen. Y además, es que Venezuela no tiene mucho que ver con el narcotráfico en la zona del Caribe, tiene mucho más que ver, no digo los gobiernos, pero sí países como Ecuador, como Perú y como Colombia, de donde sale la mayoría de la cocaína con dirección al norte, hacia Estados Unidos. Y no precisamente por la ruta del Caribe, ¿no? Sino por la ruta del Pacífico incluso, ¿no? Pues son países que están bañados por el Pacífico, caso de Perú y Ecuador, y en el caso de Colombia tiene costas tanto en el Caribe como en el Pacífico, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que pretende Estados Unidos? Evidentemente un cambio de régimen en Venezuela. ¿Se van a atrever a una intervención militar? Yo creo que no, porque entre otras cosas saben que se iban a enfrentar a una fuerte resistencia y oposición por parte de Venezuela. Y además otro factor, claro, o sea, Venezuela es un aliado estratégico de países como Rusia y con crecientes relaciones con China también, ¿no? Con lo cual no le iba a faltar armamento a Venezuela en caso de un conflicto directo con Estados Unidos, que yo no creo que se atrevan a iniciar. Lo que intentan por todos los medios es un cambio de régimen. Cuando no lo hacen por medio de un golpe de Estado de ultraderecha, como han hecho en Latinoamérica desde hace décadas y en otras partes del mundo, lo intentan pues mediante acciones contra el terrorismo, contra el narcotráfico y no sé qué, que en el fondo son tapaderas o operaciones de falsa bandera para desestabilizar internamente un país. ¿Y qué sería la consecuencia de desestabilizar Venezuela? ¿A qué están jugando? Estén algunos de acuerdo o no con el gobierno venezolano, que Venezuela acabará como Libia, porque es lo que pasa siempre que Estados Unidos interviene y cambia el régimen de un país, Estados Unidos y Occidente, lo convierten en un estado fracasado y lo llevan prácticamente a la de piedra, ¿no? Entonces habría miles de muertos y luego vendrían las lamentaciones, el caos, etcétera, etcétera, ¿no? Evidentemente Estados Unidos intenta por todos los medios que la primera reserva mundial de petróleo, que es Venezuela, esté bajo su órbita. Y ese es el fondo del asunto. Y lo de la lucha contra el narcotráfico, pues es como lo del botecito que enseñaba el secretario de Estado americano en Naciones Unidas para atacar a Irak, ¿no? De las armas químicas y no sé qué. Todo mentira, ¿eh? Absolutamente todo mentira y una especie de tapadera y mascarada para justificar un cambio de régimen. Pues Olga, quiero saber también tu opinión sobre lo que está pasando y lo que está por venir en Venezuela, este jaque a Maduro y bueno, esta intervención de Donald Trump que hay que ver hasta dónde termina llegando. A ver, yo no creo que Donald Trump sea el democratizador del sistema internacional, entonces no creo que esté preocupado por la democracia en Venezuela, pero sí le interesa poner el foco en Venezuela por dos motivos. El primer lugar es que Estados Unidos internamente tiene muchos conflictos internos, tanto con su gobierno como con la población, migración, etcétera, muchísimas crisis que está sufriendo y lo que le interesa es poner el foco exteriormente en el sistema internacional para tratar de ganar fuerza en ese papel que decíamos antes que tenía históricamente Estados Unidos en el sistema internacional. Y en segundo lugar, bueno, creo que hay algo esencial porque le interesa a Venezuela y creo que es el petróleo. Estados Unidos, como decíamos antes, tiene dependencia energética, tiene una dependencia de otros países como pueda ser China, como pueda ser incluso en algunas circunstancias o ha sido Rusia, ¿no? Que ahora está empezando a imponer sanciones. Entonces creo que el principal motivo por el que Estados Unidos pone ahora el foco en Venezuela es porque reducir su dependencia energética de estos países que son realmente enemigos, por así decirlo, a su mismo nivel, con países con los que se puede enfrentar al mismo nivel, pasa por tener un foco en países como Venezuela. En el estudio de la ONU del año 2023 decía que la droga no llegaba a Estados Unidos por el Mar Caribe, sino que llegaba por el Océano Pacífico. Bien, sin embargo, lo que nos encontramos es que Donald Trump en estos últimos meses ha desplegado el mayor número de fuerzas navales en el Mar Caribe que ha habido con anterioridad, que nunca ha habido tanto, ¿no? Entonces, la justificación es el tema de, como decíamos, del narcotráfico y la droga, y además también le viene muy bien porque es un problema que está viviendo en su país internamente y la lucha de ese narcotráfico también pues, le genera cierto relato y beneficio político. No nos podemos olvidar que María Corina Machado no es presidenta porque fue
invalidada para presentarse a las elecciones, y el reconocimiento al Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado creo que es un reconocimiento internacional que lo que hace es poner el foco en que cada vez más Nicolás Maduro está cercado internacionalmente y está cercado hasta dentro de su país. Creo que esto puede adelantar las acciones que pueda tomar o no Donald Trump, que no creo que sean unas acciones militares ni nada de ese tipo, pero sí que creo que trata, como decía Emiliano, de cercarle cada vez más para que haya mismamente una renuncia, porque no nos olvidemos que efectivamente las últimas elecciones se inhabilitó a María Corina Machado porque las encuestas, incluso las que eran fieles a Maduro, daban una victoria de ella, y ha habido unas consecuencias y un cambio de la población, quizá por el sistema internacional y por las presiones internacionales que son reales. Por lo tanto, yo creo que el intento es de cercar a Maduro, de tratar de demostrar que no es capaz de controlar sus aguas, que no es capaz de controlar a los supuestos narcotraficantes o no que van, y mientras pues Estados Unidos se salta al derecho internacional como quiere y bombardea lanchas de narcotraficantes o no, porque tampoco ha podido demostrar lo que así sea, y por supuesto pone presión sobre Venezuela. Pero yo creo que algo muy importante y que no se puede pasar desapercibido es la concesión del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, porque creo que es un hecho de todo el sistema internacional con un pasito más al frente para cercar y mostrar la oposición a Nicolás Maduro. Pues muy atentos de Maduro, de lo que suceda en Venezuela, y con el foco puesto ya en esta reunión entre Donald Trump y Xi Jinping, que va a tener lugar en las próximas horas. Muchísimas gracias a los tres por vuestro tiempo, por vuestro análisis. Paco, Emiliano, Olga, un placer contar con vosotros por aquí. Muchísimas gracias. A vosotros. Buen día. Nosotros que vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida miramos al cierre de los mercados europeos, pendientes también de la Reserva Federal, poco más de una hora para ver la decisión de Jerome Powell, ver también qué dice y cuáles son los planes de futuro para la Reserva Federal. Vamos a hacer una pausa, 2 minutos, y enseguida más información. Negocios Televisión.